esto. Bueno, en el cuaderno nosotros, ¿no es cierto?, siempre decimos que hay que registrar la fecha y el objetivo, las funciones. Seguimos con funciones, pero esta vez, a partir de ahora, vamos a tratar composición de funciones, que es la guía número 4, que yo se las envié a ustedes ya, ¿no? Sí, es la guía número 4, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo, en este caso, mediante ejercicios. ¿Sí? Así que vamos a copiar el primer ejercicio. Denme un poquito de tiempo para yo poder hacerlo. Bajemos un poquito esto ahí, eso es. Entonces, admitir a Héctor, muy bien, Héctor, entre nomás. Yo tengo aquí mi poder la guía número 4, que es la que deben tener ustedes, obviamente, ¿no? Entonces, se tienen las siguientes funciones, y vamos a decir lo siguiente. Esto ya, entonces tenemos, aquí tendríamos f, ¿no?, de x igual 5x, no, esto está malo, ahí sí, 5x más 3. Es la primera función, ¿no es cierto?, f de x, y ahora vamos a colocar la siguiente función. Primero vamos a tirar esto para acá. Eso ahí, ya, a eso es. Entonces, y vamos a ahora a insertar la siguiente función. Entonces, ahí, ya, ahí, ya. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Decimos g, que es otra función, ¿no es cierto? G de x, ¿verdad? Igual 2x menos 1. Entonces, 2x menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos funciones? Vamos a hacer su compuesta. Entonces, se pide encontrar las compuestas. Bien, primero vamos a hacer f, ya, vamos a hacer f, ¿verdad? Déjeme poner una de ahí, ya, eso. Vamos a hacer f, ¿verdad? Compuesta con, es muy grande eso. Compuesta con g, ¿verdad? Y vamos a meterle también ahí está. No, este es ¿cómo se llama? Es un subíndice, eso, con g de, es que esta cosa aquí la hice mal. Déjeme corregir aquí, ¿ya? Deme un tiempito. Ahí está. Ahora sí que anda bien la cosa. Entonces, esto es, vamos a hacer f, ¿no? Vamos a conseguir acá. Deme un tiempito porque... No, ahí está la matemática básica. Griegas. Aquí puede haber algo. No hay nada. Sí, aquí está. Ahí. F operado con G. Con G, ¿no? Con G. Y de nuevo en barré. Con G de X. Eso es. Bien. La otra lo vamos a corregir. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Entonces, esto se hace igual. Estamos haciendo, ¿no es cierto?, una composición de f de g, ¿verdad? Entonces, y esto se lee f composición g de x, ¿verdad? Composición g de x. Es decir, f evaluado en g de x. Quiere decir que cada una de las x, de la f, se va a sustituir en lo que vale g. ¿Qué significa eso? Lo vamos a indicar aquí. Vamos a indicar f, ¿verdad? A flauta. F, ¿cierto? Insertar. Vamos a poner aquí ya. Y vamos a poner al interior, ahí, otro más. Eso. Entonces vamos a decir f operado con g
de X. Estos son los símbolos, ¿ah? Así. Entonces, ¿qué sería igual esto? Esto es igual a, en todo lugar donde esté X, yo tengo que poner G de X. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, aquí dice, ¿no es cierto?, 5, y vamos a abrir paréntesis para indicar G de X. G de X. Entonces, ¿cuánto es G de X? Es 2x menos 1, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto? Fíjense que yo solo reemplacé la x, pero f de x es todo esto, entonces tengo que poner más 3. Y ahora tengo nada más que resolver. Resolver este paréntesis, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces digo igual, entonces digo 5 por 2, 10, 10x menos 5, ¿verdad? Menos 5 más 3. Entonces, esto va a ser igual a 10x menos 5 más 3 me da, es difícil esa tabla, es menos 2. ¿Sí? ¿La vio? Y ese es el resultado. ¿Se dio cuenta que es muy sencillo? Es sencillísimo. Hagamos ahora, ¿no es cierto? Hagamos otra composición de funciones. ¿Sí? Veamos. Entonces, tenemos. Vamos a hacer ahora f operado, ¿no? O sea, g operado con f. ¿Qué le parece? Hagamos eso. Entonces tengo aquí que poner, ¿no es cierto?, una función. No, esta vez voy a hacer lo siguiente. Esto ahí. Entonces voy a poner aquí. Voy a poner ahí el paréntesis. Eso es ahí. Entonces tengo g, deme un tiempito, g, ¿verdad? Por acá lo tenía, eso es operado con f, g operado con f, ¿no? Pero de x, ¿cierto? Eso va a ser igual, ahora hay una diferencia. Es g, ¿no es cierto? Vamos a poner g, pero vamos a insertar aquí, pero ¿cómo lo hice hace un rato? Es g de x, ya, aquí tengo que poner primero el paréntesis, ya, eso es, y dentro del paréntesis, ahora sí, ahora queda más claro, ya. Entonces me va a quedar un f, ya, f operado con g, no, pues, este es g operado con f, claro. Entonces, gf, ahí está, ya, de x, sí, pues sí salió bien, ya, igual. Entonces, ahora es al revés. Todo lugar donde aparezca X es donde tengo que colocar el valor de F. Se fija que es muy sencillo. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a poner aquí, voy a bajar al tiro el paréntesis, voy a poner aquí 2, ¿no es cierto? Porque 2 es g de x, ¿se fija? 2 es g de x, es g de x, 2. Entonces voy a ponerlo fuera esto mejor. Sí, voy a ponerlo ahí. Esto va a ser 2 y en lugar de x voy a colocar 5x más 3. Pero no olvide que es x, entonces me queda 2 por f, pero también tengo algo más ahí en g de x, entonces tengo que decir menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 2 por 5, 10x más 6 menos 1. Entonces esto es igual a 10x más 5. ¿Se fija? 10x más 5. Eso sería g operado compuesto con f de x. ¿Sí? Entonces, veamos ahora la otra composición que vamos a hacer. ¿Cuál es? La número 3. Es f operado con f. Entonces, espero que esta vez sí veamos. Entonces tenemos, vamos a meter un paréntesis ahí, ya.
Eso es. Y de nuevo, esta cosa está mala. Primero va la otra, el otro editor, es ese. Es ese y llega abajo. Eso, ahí. Ahora sí. Entonces tenemos aquí. Ahí va el paréntesis, ya. Ahí. Entonces, ahí está. Entonces tenemos F operado con F, ¿no es cierto? F, Frautaski, ahí sería F, ¿no es cierto? Operado, ahí está, operado con F de X. Ahora sí, ¿ven? Ahora sí quedó mejor. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa F, ¿verdad? F, vamos a poner aquí dos paréntesis ya, uno ahí y el otro adentro. Ahí y ya, ahí estamos. Entonces, tenemos F operado con F, ¿no es cierto?, de X. Ahí está. ¿Sí? Bien. Aquí va a ser igual esto. Bueno, entonces, esto va a ser igual a... ¿Dónde está F? Ahí está 5, ¿no es cierto? 5, pero en lugar de X, ¿qué vamos a poner ahí? En lugar de X vamos a poner de nuevo un paréntesis, que es el que está aquí, 5, pero en lugar de X vamos a colocar ahí, y aquí va eso es, no, eso cuando yo tengo el resultado, ya. Entonces, esto es 5, exponente 5x más 3, sí. Pero vamos a ponerle ahora, ¿me está siguiendo, joven? ¿Sí? Sí, profe, se le entiende Sí, súper. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Más 3, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ahí está operado, ¿no es cierto? F operado con F de X, entonces el lugar donde dice F, ¿verdad? Donde está la X, colocamos todo lo de F de X, obviamente, que está ahí. Entonces aquí simplemente seguimos, aquí ya viene una operación matemática, ¿no? Si es muy sencillo esto, usted lo va a entender de inmediato. ¿Por qué se me corrió para acá? Ah, ahí está, pues. Ya, eso es, ahí estamos. Entonces esto es 25x, ¿verdad? Más 15, entiendo. 5 por 3, 15, así, ¿o no? Sí, y más 3. Creo que ahí está, ¿no? Déjenme verlo. Es correcto, 5 por 5, 25, más 5 por 3, 15, más... Ah, está correcto ya. Sí. Igual, entonces tengo 25x más 18. ¿Se fijan qué sencillo? ¿Por qué hizo eso? Ahí. Entonces, igual 25x más 18. Ahí está, ¿no es cierto? Yo creo que no hay ningún problema en esta materia, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún problema? Bien, finalmente vamos a hacer el G operado con G, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este. ¿Qué es lo que hacíamos primero? Hacíamos eso y hacíamos esto, ¿verdad? Y después decíamos, eso es. Entonces tenemos G, ¿no es cierto? G operado con G de X, ¿verdad? Igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Súper sencillo. G, ¿no es cierto? Vamos a poner todos esos paréntesis que están ahí. Entonces decimos uno y adentro de ese paréntesis vamos a poner otro. Ahí, ¿verdad? Eso es. Entonces, esto es flauta. A ver, déjame ver. G, ya, ahí, G. Sí, claro. Es G de X. Entonces, esto vendría siendo igual. Ya. Entonces, todo lugar donde tenga X, ¿verdad? Vamos a poner G de X. O sea, significa 2
insertar, vamos a poner aquí un paréntesis, ahí, 2 y vamos a poner 2x menos 1, ¿verdad? Sí, porque estamos operando con el claro. 2x menos 1, ¿sí? Pero vamos a ponerle además menos 1, ¿verdad? Estamos operando con g de x. Bien. Entonces, igual. Entonces tenemos 2 por 2, tenemos 4x menos 2 y menos 1. Sí, entonces esto sería igual a 4x menos 3. 4x menos 3. ¿Sí? Bien. Entonces, jóvenes, en este momento, en este caso, hemos hecho, ¿no es cierto?, de una composición de funciones, teniendo, ¿no es cierto?, en este caso dos de ellas, f de x y g de x. En este caso es muy sencilla. Hicimos, ¿no es cierto?, f operado con g, después g operado con f, después f operado con f, y después finalmente g operado con g de x. Y ahí están los resultados. Y eso es todo lo que debemos entender por composición de funciones. ¿Sí? Yo creo que vamos a hacer un ejercicio más, porque yo le incluí solo 2 ejercicios. Sí, le incluí solo 2 ejercicios, porque yo creo que esta materia es relativamente sencilla. Aquí hay otro, el ejemplo número 3, que tiene ya un poquito más de complicación. Entonces, ya, bueno, hagamos de nuevo el ejercicio número 2, y porque el ejercicio número 3 ya es un poquito más complicado, para que usted finalmente resuelva un ejercicio que les hice ahí muy sencillo. Ahora, me han llegado algunas soluciones ya de esto. No tengo en mi poder sí el resultado, pero hay algunos alumnos, creo que son 3 o 4, que me enviaron ya la tarea de esta guía. Bien, entonces esto sería el 1, hagamos el 2, ¿ya? El 2 porque tiene un cuadrado ahí nomás. Bien, entonces vamos a copiar esto de aquí. Hasta aquí, jóvenes, algún inconveniente, usted tiene que decirme nomás, me dice y paramos nomás. Frenamos y volvemos a ver las cosas. Pero esto es relativamente sencillo, Bien, entonces aquí tenemos x cuadrado, ¿sí? En este caso tendríamos acá y aquí, ¿no es cierto? Ahí. Entonces aquí tendríamos x cuadrado, ya, menos 3, no es más 3, es menos 3, es menos, ya, menos 3 y abajo tenemos 3 menos x, ya, ya, está buena esta. Aquí tenemos 3 menos x, eso es, ¿sí? Aquí tenemos 3 menos x, listo. Estas son las funciones que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí? Lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a, de nuevo, operar, vamos a hacer la primera que está arriba, ¿ya? Entonces, hagamos esa, la vamos a copiar aquí. Bueno, yo la copié entera, en realidad no es necesario. Porque las cosas están cambiando, aquí no me gustó esto, ¿sabes qué no me gustó? La vamos a hacer de nuevo, insertar. Entonces tendríamos aquí, ¿sí? Una ecuación, ¿ya? Entonces, tenemos f, ¿no? ¿Por qué se me fue para allá si era aquí la cosa allá? Entonces tenemos f operado con g, ¿no es cierto? f minúscula, ¿ya? No, mentira, vamos a poner un paréntesis, ahí estamos, ¿ya? F, sí, F, ahora sí, F, ¿verdad? Es muy grande esa pelotita, pero bueno, esa es la que tenemos. F operado con G, ¿sí? Con G de X. Entonces, sí, y se lee composición G de X, ¿verdad? G de X. Entonces, eso va a ser igual a F composición con G de X va a ser igual a sería F, ¿no es cierto? F
vamos a poner aquí paréntesis, ya, y vamos a poner al interior del paréntesis otro paréntesis, eso lo vamos a hacer, ya. Entonces tenemos F, y aquí le vamos a poner G, ahora sí, de X, ¿verdad? Ahí está. Ya. Entonces, igual. ¿Qué significa esto? Igual. Lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a poner en X, fíjese bien que tenemos G de X, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer donde dice X, en su lugar vamos a poner a G de X. Entonces, eso significa lo siguiente. Significa que la primera es, porque tengo un X cuadrado aquí, entonces esto es cuadrado ahí, ¿no, verdad? Ahí es cuadrado, pero en lugar de X yo voy a poner 3 menos X. Eso voy a hacer. Ah, flauta. Se me corrió todo por fuera. Ahí. 3 menos X. Eso va a ocurrir, ¿verdad? Pero además, ¿verdad? Le voy a decir que esto va a ser igual a menos 3, ¿verdad? Bien, aquí el problema es que usted se acuerde de cuadrado binomio, ¿ah? Nada más y estamos, ok, Johnny, veamos, hagámoslo. ¿Qué significa? Significa que el primer término es el cuadrado del primer término, entonces 9, ¿no es cierto? Menos el doble del primero por el segundo, o sea, sería 2 por 3, 6x, ¿cierto? 6x, no, esto está mal, ahí, x. Y el cuadrado del segundo, entonces sería más, sí, aquí vamos a ponerle esto, ahí, ya. Entonces sería el cuadrado y sería x, ¿verdad? Entonces, veamos el cuadrado binomio. Sería el cuadrado del primer término es 9, el doble producto del primero por el segundo, 6x, y más el cuadrado del segundo término, x cuadrado, sí. Pero me faltó algo aquí. ¿Qué me faltó? Menos 3. ¿Verdad? ¿Se acordó del cuadrado binomio, joven? Espero que sí. ¿Sí? Entonces, esto Profe, sería. Dígame, esa no la entendí. ¿cuál? ¿El cuadrado binomio no lo entendió? No, nada de eso. Na- Nada de esta segunda. Ya, mire. Dice f de, bueno, el f de x. Entonces, es la función, pero tú, donde esté la función f de x, que es aquí, ¿no? Tú tienes que colocar lo que vale, por así decirlo, g de x. G de x vale 3 menos x. Pero en lugar de x al cuadrado, tú vas a colocar el valor de g de x. Y ahí se está componiendo. Ahí estoy componiendo yo la composición de f, composición g. 3 menos x. 3 menos x es x cuadrado. Fíjate, de nuevo, 3 menos x al cuadrado es x cuadrado. Menos 3. Ah, sí, esa parte sí, sí la entendí, pero no entendí lo que hizo en el último ejercicio. O sea, ¿cómo desarrollé esto, dices tú? Sí, eso. Ya, bueno. Mira, está bien, ¿no? Sí, está bien. Lo que pasa es que seguramente tú lo sabes, pero te has olvidado. Mira, el cuadrado binomio, en este caso, ¿qué significa? Esto es a por a cuadrado. Y en lugar de a, yo coloco 3 menos a. Nada más. Ojalá me hayas entendido. ¿Qué significa? Significa, mira, lo siguiente. Vamos a poner ahí dos cositas como las que ves tú aquí. Entonces, vamos a decir 3 menos x y multiplicado por, ahora te vas a acordar al tiro, por 3 menos x. Porque dice arriba que es 3 menos x al cuadrado. En lugar de 3 menos x, haz de cuenta que es x al cuadrado. Pero x al cuadrado, conforme a potencias, yo lo tengo como x multiplicado por x. Misma base se suman los exponentes. ¿Te acuerdas en potencia? ¿No? Mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Arriba, en X, lo que yo tengo es esto. Fíjate, yo tengo, a ver, X multiplicado por X.
eso es en el fondo x cuadrado. Es x multiplicado por x. Pero en lugar de x, yo voy a colocar 3 menos x una vez y la segunda vez 3 menos x la siguiente vez. Porque es un x al cuadrado. ¿Me sigue, verdad? Bien, ahora, para multiplicar binomio por binomio, yo tomo el primer elemento del primer binomio y lo voy multiplicando por cada uno de los elementos del segundo binomio. Espero que no haya sido muy enredado el lenguaje. Lo vamos a hacer. Mira, déjame correrlo para allá. Ya. Entonces, ¿qué digo aquí yo? Fíjate. Digo, voy a... primero, el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Es 3. 3 multiplicado por el primer elemento del segundo binomio es 3 multiplicado por 3, ¿verdad? Ahora, el primer elemento, pero del segundo binomio. Entonces, esto sería menos, ahora si te fijas, se toma en cuenta el signo que está siempre adelante. El signo 3 tiene signo positivo, pero el signo X tiene signo negativo. En consecuencia, esto es primero menos. ¿Ya? ¿Qué le pasó a esto? No quiso, a ver, el 3 multiplicado por 3. Entonces, menos, tendríamos 3 multiplicado por 3, y después sería 3 multiplicado por x, ¿Lo ves? Bien. Ahora voy a multiplicar el segundo elemento del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio. Es decir, menos por más, menos. En consecuencia, esto es menos. ¿Qué menos? Es x por 3, es decir, 3x, ¿ya? Y luego voy a multiplicar el segundo elemento del primer binomio por el segundo elemento del segundo binomio. Menos por menos es más. Entonces tengo más, ¿qué tengo aquí? X por x es x cuadrado, ¿verdad? X por x es x cuadrado. Bien, ahí está. Listo. Ahí lo tengo. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna duda sobre el desarrollo hasta ahora? ¿No? Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo lo siguiente. Tengo 3 por 3, 9, ¿verdad? Tengo 9. Ahí. Igual. 3 por 3, 9. Estoy acá. 9. Estoy desarrollándolo. Menos, ¿no es cierto? Flauta. ¿Por qué se sale? No entiendo. Ahí. 9. Ya. Ahora, dije 3 por 3, 9. Ahora, menos 3 más menos 3x me da menos 6x, ¿verdad? Bien. Y ahora, más x cuadrado. Más, ¿no es cierto? Más, vamos a insertar aquí. Ya, a ver. Y ya. Más x al cuadrado. Eso es. Bien. ¿Lo entendiste, Jo? ¿Qué me preguntó Carla Vidal. la Claudita? Carla Vidal. La Carla, ya, Carlito. Pero ¿Entendiste sí, esta profe, parte? gracias, ahora sí entendí. ¿Te acordaste? Sí. Es el Sí. cuadrado del primer binomio, ¿no es cierto? El primer término, que lo tenemos aquí, ¿verdad? 9 menos 6x más x cuadrado. ¿Sí? Esto es cuadrado binomio nomás. Ok, entonces, sigamos acá, pues. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo igual, tengo 9 menos 3 es 6, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo 6 menos 6x y más esto de aquí, ¿verdad? Más x cuadrado. ¿Sí? Ahí, ahí. Listo. Más x cuadrado. Y ese es el resultado. Pero ingresemos esto al salón de belleza para que lo pongamos más lindo. Para que tenga una mejor, digamos, y es lo mismo que yo tenga, ¿no es cierto? Digamos, presentarlo más bonito nomás. Entonces, lo mismo que yo tenga aquí, ¿verdad? X al cuadrado, ¿verdad? Menos 6x. ¿A dónde se me fue este? Ya, está menos 6x y
déjame sacar la cuenta, 9, me queda 6 positivo, ¿no es cierto? Claro, más 6. Más 6, ¿sí? 9 menos 3 me da más 6. ¿Por qué? Claro, po. No, si está correcto. X cuadrado más menos 6x y más 6. Eso es. Más 6. Ese es el resultado. Sí, pero yo lo único que hice fue cambiarlos de lugar, nada más que para presentarlo bonito. O sea, aquí es x cuadrado menos 6x más 6. Y eso es todo. Y este de abajo, ¿lo puedo borrar, Juan? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo Sí, borro? Sí, se sí. borra. Si ya se acordaron ya de cuadrado binomio, ¿verdad? Ya. Y eso es lo que pasa F operado con G. ¿Ya? Bien. Hagamos el siguiente. Hagamos el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? A ver. Déjame tirar esto para allá primero. Eso, ahí, ya. Porque no cuadró acá. Solamente que le hice esa parte. Ya. Entonces, el siguiente es F operado con G. Y ahora vamos a hacer un G operado con F. ¿Ya? Entonces, lo primero es poner esto ahí, ¿ya? Y al interior, no, po, esto está malo, po. Está malo esto. Es S, pero con subíndice, no superíndice. Entonces aquí vamos a poner eh, eso es. Entonces, tenemos. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora un G operado con F. Entonces tenemos G, ¿verdad? Operado con F de qué? De X. Eso es. Entonces esto va a ser igual a. Entonces, vamos a decir, de nuevo se me salió, Dios mío. A ver, ahí. Vamos a decir que. Vamos a decir G, primero, ¿no es cierto? G, y vamos a indicar nuevamente dos paréntesis al interior, ¿no es cierto? Ahí ya. Y vamos a poner otro también. Ahí, ya, ahí, eso es, ahí está. Entonces vamos a decir G, ¿verdad? G operado con G operado con F de X, ¿verdad? Y vamos a decir G con F de X, ¿sí? Ya, entonces, tendríamos. Ahí estamos, ya. F de X. Bien. En consecuencia, en todo lugar donde esté, ¿no es cierto?, la X, vamos a reemplazarla por F de X, pero ¿en dónde? En G de X, ¿verdad? Entonces vamos a decir 3 menos, pero en lugar de X, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar, en lugar de X, vamos a colocar, ¿no es cierto?, F. Ahí está, ya. Entonces, vamos a decir X cuadrado, ¿verdad? X cuadrado, ahí, X cuadrado, pero menos 3. Sí, menos 3. ¿Sí? Eso vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué hicimos eso? Porque dijimos que G, a ver, el 2, G operado con F, entonces ponemos F de X, entonces es 3 menos X cuadrado menos 3. Aquí estamos, X cuadrado. Ah, que esto me confundió. Estas X que yo le estaba dando a usted la explicación, ya. Entonces, tenemos 3 menos G. Entonces, esto hay que. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, esto se resuelve ahí. Tengo 3, ¿verdad? En este caso sería menos, ¿verdad? Menos, perdón, ahí, ya, eso, ya, ahí estamos. 3 menos X al cuadrado, 3 menos X al cuadrado, pero más 3, eso es, más 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que su resultado va a ser
igual. 3 más 3 es 6 menos insertar, ya, menos cuadrado x. Ahí estamos. Entonces, el resultado de esto es 6 menos x cuadrado. ¿Dudas, joven? Es solo operatoria nomás. ¿Ah? Es la operatoria. Que hay que, que hay que adquirirla. ¿Sí? Entonces, yo encuentro que hasta ahora no habría problema. La única dificultad nomás es que usted se acordara del cuadrado binomio. Y el ejercicio número 3, que podría yo dejárselo insinuado para que hiciera esta guía, para que la pudiera desarrollar, es cuando tengo yo fracciones, para encontrar sus compuestas, sí. Pero bueno, hasta ahora tenemos estas dos compuestas. ¿Está bien? Bien, continuamos entonces ahora con otra y vamos a incorporar fracciones, que con seguridad de ahí tenemos problemas. Entonces tenemos, en su lugar, ya, entonces tenemos esto, copiar, bien, y vamos a copiarlo aquí. Vamos a copiarlo aquí, listo. Pero, este sería el ejemplo número 3, ¿ya? Entonces, la f de x, ¿qué es? La f de x es, ya, entiendo. La f de x es, en este caso es, ahí, tenemos que insertar una fracción. Ahí estamos. Ahí estamos. Una fracción. Entonces, en este caso sería 2x más 1, que sería el numerador, y abajo es 3, ¿ya? Bien, eso es para el caso de f de x. Para el caso de g de x, ¿qué tenemos para el caso de g de x? Para el caso de g de x tenemos lo siguiente. Tendríamos x menos 2 en el numerador, x menos 2, vaya, ¿qué pasó aquí? X menos 2, y abajo tendríamos 4. Y eso es todo. Bien. Hagamos esta. Entonces, vamos a, no se preocupe, va a pasar para abajo la hoja, así que vamos igual a... Hagamos entonces f operado con g. Hagamos eso. Insertar, ecuación. Entonces, ya, esta, ahí. Si ahí no es ahí, hombre. Es en el otro lado. Aquí y es acá. Eso es, ahora sí. Vamos a hacer ahí un paréntesis. Ya lo tenemos ahí. Entonces vamos a hacer f ya, f operado con... ¿Por qué no? A ver. Ahí está. F operado con G de X. Entonces, esto va a ser igual a... Aquí va a ser igual. Veamos. Igual a... flauta otra vez se sale. Dios mío. F con G de X, ¿verdad? Entonces vamos a decir insertar, ya. Entonces tenemos ya. Entonces tendríamos F, ¿no es cierto? F, claro, ahí, F operado con... Pero aquí tendríamos que, se me quedó atrás un paréntesis, ¿verdad? Ahí estamos, ya. F operado con G de X. Ahora sí, con G de X. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Veamos. Resulta que aquí, ¿no es cierto? En todo lugar donde está X, yo tengo que poner
perdón, de la función f, tengo que poner la función g de x, en todo lugar. Entonces, si se fija, voy a tener que hacer un... ahí, ya, vamos a incluir aquí una fracción, eso es, una fracción, y encima vamos a poner otra fracción. Ahí. Encima vamos a poner otra fracción. Entonces, en lugar de f, ¿no es cierto? Perdón, en lugar de g de x, voy a poner, ¿qué voy a poner? Voy a poner 2, ¿verdad? Claro. Voy a poner fuera. Es que aquí me faltó, ¿sabes que me faltó un? Ahí. 2. Exponente, vamos a poner el paréntesis, ya. Entonces, en su lugar, vamos a poner x menos 2, ¿verdad? Sí. Y en el denominador tenemos 4, que es lo que está ahí, 4, ¿verdad? Perdón. Y ahí vamos a cerrar ya, entonces. Pero vamos, ahí se nos está quedando algo, se nos está quedando el más 1, ¿verdad? Más 1. Bien. ¿Y qué más abajo? Abajo tenemos 3. Así colocamos 3 nomás. 3. Eso es. Bien. Entonces vamos a desarrollar esto. ¿Cómo desarrollamos esto? ¿Por qué me la agregó la chico? A ver. ¿Por qué me achicó esa cosa? A ver, veamos ahí. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? Mira. Si te fijas, ese 2 puede ser simplificado por este 4. Así que me va a quedar arriba. ¿Qué me va a quedar arriba? Otra vez, hombre. Ahí. No quiere trabajar, se cansó. ¿Dónde la viste? Ya. Entonces, vamos a ver, insertar ahí. Y vamos a decir, ya, un paréntesis, eso es. Y vamos a poner aquí otro arriba, ya, ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a decir... ahí, paréntesis primero, ¿no es cierto? Ya. Pues si te fijas, arriba yo tengo x menos 2 y como denominador tengo 2 nomás. ¿Por qué? Porque yo estoy simplificando entre 2 por el 4 el denominador. Estoy multiplicando esta cosa. Entonces yo lo simplifico y me queda abajo 2. Y aquí tengo 3. ¿Aquí es igual eso? Igual. ¿Qué significa? Significa que el 3 tiene un 1 abajo. Entonces esto me va a quedar como, ya, ahí, ya, como x menos 2, lo damos vuelta, ¿no es cierto? Y me quedaría sexto. Ahí está. Y ese sería el resultado. X menos 2 sexto. ¿Sí? No, aquí hay un problema. 2x serían 2. Está bien. Pero resulta que se me quedó atrás el 1. No, aquí esta cuestión. A ver. Flauta. Aquí vamos a cerrar el paréntesis. No, señor, no vamos a cerrar ningún paréntesis. ¿Qué vamos a hacer aquí? Estoy equivocado. Arriba le vamos a poner más. A ver. Flauta. Más 2. Ahí sí. Ahí sí. Entonces le vamos a poner más 2. Ahí sí, porque acuérdate que tengo aquí 1. Es un entero con denominador 2. Entonces, porque aquí yo simplifiqué 2 y 4 me dio 2. Entonces aquí yo tengo un entero que me quedó atrás. Entonces esto es x nomás. ¿Ya? Es x nomás. Eso es. Ahí está. X. Y esto se gira. ¿Ah? Me queda x. No, lo voy a indicar mejor. Sí, no voy a poner eso. Vamos a poner, sí, lo voy a indicar porque a lo mejor va a quedar un poco enredado. ¿Eh? Vamos a poner ahí y vamos a poner otro acá. Eso, ahí. Ahora sí.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí arriba yo voy a poner X. ¿Por qué voy a poner X? Porque más 2 menos 2, chao los dos. Y abajo voy a poner 2. 2, ¿verdad? Y abajo permanece el 3. En consecuencia, esto va a ser X sexto. Ah, pero me falta el signo negativo. Ahí está. Esto va a ser X igual sexto, ¿no es cierto? Aquí estuvo un poquito complicado, joven, ¿o no? ¿Aló? ¿Aló? Aló, aló, aló. ¿Sí? ¿Está todo comprendido aquí? ¿Sí? Sí, Este 2, ¿no es cierto? Recuerda que esta es la raya de fracción. Entonces este 3 tiene un 1 abajo. A ver si te acuerdas, porque puede ser que no te acuerdes. Digo yo. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado. Espero, jóvenes, que no haya sido muy complicado esto, ¿eh? La composición de funciones. Entonces, en la guía número 4, yo le estoy incluyendo calcular unas compuestas, ¿ya? Entonces, usted a la brevedad, una vez que las resuelva, las envía, ¿ya? Lamentablemente nos pilló la hora, podríamos haber hecho más ejercicios de estos, ¿sí? Porque es simplemente que usted tiene que, en lugar de, ¿no es cierto?, fijarse y colocar el valor de la otra función nomás. Eso es lo que en realidad hay que hacer en composición de funciones, hablando en términos bien prácticos, ¿no? Así que yo creo que vuelvo a preguntar si hay alguna duda que yo pueda despejar ahora en este momento, jóvenes, ¿no? Nada, profe. Nada, hasta ahora está todo entendido. Sí. ¿Sí? ¿Todo entendido? Muy bien. Entonces, jóvenes, nos vemos entonces.